Buenos días, amigas, hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. El día de hoy vamos a hablar acerca del camino del perdón. Este es un tema muy largo, por lo cual lo he dividido en dos partes. La primera parte vamos a hablar de cuando alguien te ofende y tú tienes que perdonar. Y la segunda parte es cuando tú ofendes y te tienen que perdonar a ti. Vamos a hacer una oración para que el Señor esté con nosotros. Señor, en esta mañana yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú estás bendiciendo cada vida que clama a ti y te busca con todo su corazón. En esta hora yo te pido que tú hables a nuestros corazones y cambies nuestras vidas conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿cuántas veces tú has tenido el conflicto de decir, ¿por qué es tan difícil perdonar? Sé que debo perdonar, pero no puedo hacerlo. Es difícil porque está involucrado un aspecto muy importante en nuestras vidas y es la expectativa que tienes o que tenemos de las personas. Hace muchos años me costaba trabajo pensar esto que te estoy diciendo. Cuando uno está acostumbrado a recibir y esperar de la gente cosas que muchas veces ellos no pueden dar, te es muy difícil comprender que tú también tienes defectos y que tú también lastimas a otros. De tal manera que es bien complicado aplicar la palabra de Dios cuando tienes esos pensamientos. Lo que tenemos que hacer para empezar es cambiar nuestra manera de pensar y pensar como Dios piensa. Eso se logra cuando tú lees la palabra de Dios. ¿Quieres saber lo correcto? ¿Quieres saber cómo funciona nuestra vida? Lee la Biblia. Bueno, en la Biblia el Señor nos enseña que nosotros debemos perdonar todo el tiempo y que debemos perdonar aún a nuestros enemigos. Para que puedas entender el contexto, yo te voy a decir por qué Dios nos mandó perdonar. Te voy a comentar solamente unas 4 razones por las cuales nosotros debemos perdonar. No son todas, solo son algunas, pero creo que con estas tú vas a poder empezar a trabajar en esa área en tu vida. La primera razón es que si tú no perdonas a los demás, tú no serás perdonado. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos dice que nosotros debemos, lo dice en Mateo 6, 14 y 15. Jesús le dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonarán también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está muy claro. El Señor nos dice aquí que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Esto tal vez no lo veas ahorita, lo vas a ver más claramente el día del juicio. Sin embargo, es algo que es una constante en nuestras vidas. La otra razón por la cual nosotros debemos perdonar es para no ser atormentados. La Biblia nos habla en el libro de Mateo también, capítulo 18, acerca de una parábola de un rey al cual viene uno de sus súbditos y le pide que le perdone una deuda inmensa. Es una deuda impagable. Y Dios representa a este rey y este siervo representamos tú y yo. La historia no te la voy a leer porque es larga, pero más o menos dice esto. Este hombre tenía una deuda tan grande ante el rey que le pide piedad, le pide clemencia. El rey se conmueve y ve como que la persona se está arrepintiendo y le cree. Entonces este hombre es librado de esa deuda y se va muy feliz de delante del rey, y cuando sale encuentra a otra persona que le debe a él una cantidad muy pequeñita. Y él también es motivo de que le pide este deudor a este hombre, le pide, perdóname la deuda. Pero este hombre no lo perdona, no le tiene misericordia
Y la gente del rey se da cuenta de lo que él hizo. Estos hombres del rey van y le dicen: rey, ¿qué crees? Al hombre que le acabas de perdonar su deuda, otro le pidió misericordia porque a él le debían y él no la tuvo. Y el rey se enoja y entonces lo manda a los verdugos. Pero no solo a él, también a su familia, a su esposa, a sus hijos, sus bienes. Más vale que no nos encuentre el rey faltando a lo que él nos ha perdonado y nosotros no perdonamos a los que nos deben una deuda más pequeñita. La tercera razón por la cual tú debes perdonar es para que no te enfermes. Sí, la falta de perdón produce muchas enfermedades. No todas, pero muchas las produce la falta de perdón. Cuando tú no perdonas a alguien, tu cuerpo se empieza a dañar, tus emociones. Pero más claramente lo dice Pablo, cuando él, hablando de la cena del Señor, les exhorta a todos y les dice: por favor, pónganse a cuentas a Dios, con Dios, pónganse a cuentas con Él y pídanle perdón. Porque si tú tomas la cena del Señor indignamente, vas a enfermar, y muchos están enfermos y muchos inclusive ya duermen. Se refiere a que ya murieron. De tal manera que está relacionada la misericordia, el perdón a otros, con tu salud. Y la cuarta razón por la cual yo te invito a que tú perdones es para que no contaminemos a otros y nosotros mismos no seamos contaminados. El libro de Hebreos nos habla de que cuando nosotros no perdonamos, se hace dentro de nuestro corazón una raíz. La falta de perdón empieza como una semilla y empieza a crecer y empieza la raíz a hacerse fuerte. Es una maraña en nuestro corazón de tal manera que se sale y empieza a contaminar a los demás. Hay un dicho popular que dice que el veneno contamina primero al recipiente que lo contiene, antes de ser bebido por alguien. Tú eres un contenedor de amargura. Cuando se va pasando el tiempo y la falta de perdón se hace como un veneno en tu vida. Y cuando tú hablas o cuando alguien hace algo que te molesta, que te entristece, el veneno empieza a salir con palabras, con actitudes, con miradas, y contamina a todos. Y la Biblia habla claramente de ello. Dice así, está en el libro de Hebreos 12, 14 y 15. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Sí, si no perdonas, la gracia de Dios se retira de tu vida. Y es muy notorio, todo mundo se da cuenta. La gente te empieza a rechazar porque dicen: está amargado. Y la gracia que nos hace caerle bien a otros, que es la gracia de Dios, empieza a desaparecer y te empiezas a quedar solo. Lo más tremendo es que hay mucha gente sola en el mundo y busca otros caminos para llenar un vacío que simplemente se quitaría esa situación si tú aprendieras a perdonar a tus padres, a tus esposos, a tus vecinos, a tus amigos, a ti mismo. Esas 4 razones son suficientes para que empieces a entender lo peligroso de la falta de perdón. Voy a añadir otra cosa más, y que es, creo que la última consecuencia a la falta de perdón. Cristo puede estar en tu vida, Cristo puede haber lavado tus pecados, pero la falta de perdón es un pecado tan devastador que si tú mueres sin perdonar a alguien, muy probablemente tú no estés delante de Dios. Por la primera razón, si tú no perdonas, a ti no te será perdonado nada. Muy bien, ¿cómo podemos cambiar esto? Ya entendimos por qué debemos perdonar. Ahora yo quiero que tú sepas el camino que tú debes empezar a caminar para perdonar.
Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Dice la Biblia en Efesios 4:32 que debemos de ser benignos unos con otros. Es un mandamiento a seguir, ¿verdad? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo. Efesios 4:32. Un segundo mandamiento dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Significa, vamos a ponerlo más claro, cuando alguien te ofende, tú lo anotas en tu corazón como una cuenta. La ofensa es una deuda delante de ti. Entonces tú piensas que la persona te debe. Por ejemplo, tus hijos. Tus hijos te deben honra de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si ellos no te obedecen, si ellos te avergüenzan, no te están honrando, entonces tú lo anotas en tu corazón y dices, Pedrito me debe. Y tu hijo, Pedrito, tiene en contra y te está debiendo. Y tú vas anotando en tu corazón todas las cosas que te debe Pedrito. Entonces esa cuenta va incrementándose, va creciendo de tal manera que después tú dices, te sientes tan orgulloso de que todo el mundo te debe, que es muy difícil que puedas perdonar. Cada ofensa acumulada va endureciendo tu corazón. La raíz se va haciendo más gruesa, y va a ser mucho más difícil perdonar. El camino del perdón quiere decir que tú tienes que ir perdonando conforme te van ofendiendo. Cada vez que alguien te ofende, inmediatamente borras la deuda. No me debes nada. No me debes nada. Yo te perdono porque yo también me he equivocado. Yo también he hecho algo así. Eclesiastés nos dice que no te enojes por aquel que habla mal de ti, porque muchas veces tú también has hablado mal de otros. Cuando tú te consideras a ti como un posible deudor, tú quisieras que te perdonaran, ¿verdad? Otro mandamiento dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y serás perdonado. Muchas ofensas vienen de la lengua, de palabras, de la crítica, de la murmuración. Y cuando te das cuenta que alguien está murmurando en contra tuya, tu corazón se entristece, se enoja. Pero tú también lo has hecho, ¿o no? Realmente este es un pecado muy común, muy constante. Ay, hubiera hecho esto. Ay, ¿por qué se puso esto? ¿Por qué se vistió así? Y empezamos a murmurar de las personas, de sus casas, de sus bienes, de sus hijos, provocado por la envidia, por lo que sea. ¿Tú también ofendes? Otro mandamiento nos dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele y si se arrepiente, perdónale. Puedes tener la herramienta de decirle, Pedrito, hijo, me lastimó que hicieras esto. No lo vuelvas a hacer. Quizás tu hijo lo comprenda si tú con mansedumbre y con humildad vas y le exhortas. La semana que entra vamos a ver un poquito de qué hacer cuando alguien no nos perdona. Pero continuemos con esto. Si tú vas borrando de la cuenta de cada persona que te rodea su deuda contra ti, va a haber fruto en ti maravilloso. Primero, tú vas a sentirte muy bendecido, porque vas a estar en gozo, ya no vas a estar recordando la ofensa, ya no vas a estar pensando en eso y vas a seguir adelante tu camino. Vas a quitar de tu vida cargas innecesarias. Esto es una bendición ya en sí misma. La siguiente bendición que viene como resultado de que tú perdonas es que la gracia de Dios empieza a estar en tu vida, sobre ti, en tu salud, en tu ánimo, en tus finanzas, en tus relaciones. La ausencia del perdón en tu vida va deteriorando toda tu vida.
Pero si tú empiezas a caminar el camino del perdón, alrededor del camino van a empezar a crecer flores, vas a escuchar los pájaros, va a haber agua viva dentro de ti y todo el ambiente va a cambiar de muerte a vida. El camino de la falta de perdón lleva a la muerte y el del perdón a la vida. Otro beneficio que vas a tener porque tú estés perdonando y borrando de la cuenta de todos lo que te deben es que Dios se va a agradar de ti de tal manera que Él te va a defender. La Biblia habla de que no te debes de vengar. No os venguéis, dice el Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Si tú te vengas de otro, si tú le pagas a otro o si tú le cobras a alguien la deuda sobre ti, Dios no podrá defenderte. Él no va a poner las manos en ese asunto, aunque tú ores, aunque tú clames, aunque pongas intercesores a orar por ti, no va a pasar nada. Tú tienes que perdonar a tu ofensor para que Dios ponga ascuas de fuego sobre él y él te defienda personalmente. Tal vez esta es la respuesta que tú necesitabas para decir, ¿por qué Dios no me contesta? Esta es una razón por la cual Él no te contesta. Por eso yo te invito que tomes un cuaderno, una libreta y anotes 2 columnas y en una anotes la persona que te ofendió y en la otra la ofensa que cometió en contra tuya. Cuando tú escribas esto en tu tiempo de devoción diaria, ponte de rodillas y pide al Señor por la vida de esta persona. Señor, yo te pido por esta persona que me ofendió, cometió esta falta y me lastimó mi corazón. Y yo te pido que tú la bendigas y tú decide orar por esa persona todas las veces que sea necesario. En mi caso, a mí me cuesta mucho trabajo perdonar. Bueno, me costaba más, ahora es mucho menos porque uso esto y cuando estoy enojada o siento que alguien me ofendió, me pongo de rodillas y oro por la persona como si fuera yo. Bendice su casa, bendice su familia, bendice su salud, aunque no lo sienta. No tienen que ver con los sentimientos. Es que tu boca decida bendecir. Señor, sí, dale bendición, dale provisión, dale mejor carácter. Señor, ayúdale en su matrimonio, ayúdalo con sus hijos, ayúdale en su salud, ayúdalo. Y empiezas a declarar y empiezas a bendecirla y te empiezas a bendecir tú mismo. Qué maravilloso es saber que un día vas a poder ser libre de esa persona. Si tú no perdonas a la persona, vas a comer con ella, desayunar con ella, cenar con ella, dormir con ella, soñar con ella, con tu ofensor, porque la pérdida de libertad es inminente. Tú no vas a tener libertad para vivir porque estás pensando en aquel que te ofendió toda tu vida hasta que lo perdones. Sé libre de los ofensores, perdonándolos, orando por ellos. Y vas a orar por ellos, ¿sabes cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que los ames, como Dios los amas. Haz esto. Y ya que anotaste, no importa cuántos ofensores tengas, cuando esos ofensores ve palomeando, ya puedo amar a Pedrito, ya puedo amar a X, a todos aquellos que tú habías tenido como deudores. Cuando esa lista vaya siendo menos, tú vas a ser completamente libre. Y vas a ver la diferencia en tus oraciones, con tus relaciones, en tus finanzas y en ti mismo. Señor, en esta mañana yo te pido que traigas sanidad y medicina, el entendimiento a las vidas de todas mis hermanas. Y aun si hay varones que escuchan, yo los bendigo. Padre, gracias porque si lo hiciste conmigo, si sanaste mi corazón tan lleno de amargura y dolor, Señor, lo podrás hacer con ellos.
Lloro con mis hermanos, Señor, en esta mañana, pidiéndote que hagas un milagro verdadero en sus mentes, en sus corazones, en sus emociones. Y por muy grande que sea la ofensa, ellos puedan tener tu gracia para perdonar. Y un día ellos sabrán que valió la pena. Yo te bendigo, mi Jesús, y los bendigo a ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.